Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Claro, parece raro que un diputado de la región metropolitana hable de descentralización, pero yo soy diputado por San Bernardo, Buin, Paine, Calera de Tango, vivo en Buin además. Es decir, soy de regiones, porque para todos los efectos vivo en la región metropolitana, pero vivo fuera de Santiago, y por tanto para todas las cosas buenas no estoy en la ciudad y para las cosas malas nos sufrimos lo que sufren las mismas personas de regiones. Con algunas excepciones, por ejemplo el Transantiago no llega a Buin, se da vuelta en el puente Maipo, lo cual es bueno y malo, porque al mismo tiempo los trabajadores que viven en Buin y Paine tienen muy pocas alternativas y el transporte público, quien cumple el rol de los transportes públicos allá son más bien los colectivos. Entonces cuando uno habla de transporte público y habla de regiones, no son solamente los buses que están debidamente certificados, que tienen sus colorcitos, que tienen sus tableros, sino que es una infinidad de otras cosas. Y que no hay un modelo único. No existe ese modelo único porque son comunas muy distintas, son problemas muy distintos, son personas muy distintas a las que hay que tener que atender. Y además, yo provengo de una familia que es inmigrante, evidentemente como se puede ver en mi apellido, que llegaron a Concepción. Mi bisabuelo fue quien llegó a Arauco, a la provincia de Arauco, a fines de 1800, con una mano por delante y una por detrás, como muchos de los inmigrantes que en esa época vinieron al país, instaló un almacén El Águila, en Concepción, y a partir de eso comenzó a crecer. Su objetivo era que, en esa época mi abuelo, por cierto, tuviesen la mejor educación posible. Y mi abuelo, gracias a ese empuje, llegó a ser médico, y mi abuelo fue senador, el año 53, si estamos hablando de hace bastantes años atrás. Por lo demás, yo me di cuenta que mi abuelo había sido senador un día que estaba almorzando con él, como a los 12 años, vi que tenía una de esas plaquitas, han visto plaquitas metálicas bien bonitas, que decía Senado de la República, y yo le pregunté sin saber si es que la había comprado en el Persa. Y se enojó conmigo, obviamente, porque yo no sabía que efectivamente él había sido senador entre el año 53 y el 61, por la provincia de Lota y Arauco. Y la razón por la cual yo nací en Santiago es porque mi abuelo, que era senador por Concepción, tuvo que venirse a vivir a Santiago, porque era senador. Es decir, había ya una incompatibilidad también de poder hacer ambas cosas al mismo tiempo, lo cual es una desgracia. Y lo que hoy día estamos viendo es precisamente, como los gringos le llaman, un brain drain, es decir, que las personas que son las más capacitadas, las más talentosas, lamentablemente muchas veces migran de sus propias regiones y no vuelven, y sienten que tienen más oportunidades en Santiago. Y al interior de cada una de las regiones pasa exactamente lo mismo. Una vez que yo salí de la universidad, me dediqué a trabajar en un programa que se llama Jóvenes al Servicio de Chile, hasta el día de hoy funciona, y nuestro objetivo era buscar profesionales jóvenes que fueran a trabajar a los municipios. Pero a los municipios ojalá los más alejados posible para que causaran un valor agregado importante. Y nos encontramos con un círculo vicioso. Habían algunas comunas que concentraban todos los proyectos de gobiernos regionales y otras comunas que no tenían casi ningún proyecto. Entonces uno iba a esas comunas y preguntaba, ¿pero por qué no han postulado a proyectos? Dicen, no, es que no tengo los profesionales para postular a los proyectos. Y uno preguntaba, bueno, ¿y por qué no hay profesionales para que vayan a postular esos proyectos? Porque no hay proyectos. Entonces había que romper el círculo vicioso de huevo o la gallina. Yo creo que lamentablemente hay una visión de que lo descentralizado está mal, de que lo descentralizado es equivocado. Desde la lógica puramente política, así que de la teoría política, claro, a nadie le gusta perder poder, perder control. La palabra gobierno, además, viene del griego, que significa pilotear un barco. Esa es la traducción exacta. Y para pilotear el barco se necesitan muchas cosas. Se necesita barco, se necesita timón, se necesita alguien que lo maneje. Y muchas veces yo siento que más que gobiernos locales, nosotros tenemos administraciones locales. Es decir, reciben ciertas cosas, reciben ciertos recursos y tienen que administrarlos, pero no gobernarlos como tal, no pilotear el barco como tal, influir más decisivamente sobre cómo, dónde, por qué. Y tenemos además, evidentemente, un país que es muy diverso. Entonces, una solución única obviamente no funciona. Yo creo que en la literatura hay tres ingredientes esenciales para la innovación y la descentralización. Hay una cosa que obviamente los políticos tratan de no decir, digamos, pero
que es que a algunos les molesta el hecho de que la decisión no pase por ellos, es obvio. Y por tanto, cuando uno descentraliza, la decisión deja de pasar por uno. Entonces yo me acuerdo cuando asumí como diputado, hace 1 año y medio, llegaban algunas agrupaciones a mi oficina y me decían, diputado, por ejemplo, una deportiva, me decía, diputado, regálenos unas poleras y unos balones de fútbol para empezar una escuelita de fútbol. Y yo los escuchaba y le decía, no. Entonces miraban con cara, pero ¿cómo? Me decían, no. Vamos a hacer lo siguiente, yo les voy a ayudar a que ustedes saquen su personalidad jurídica, yo les puedo ayudar a que la saquen y después les voy a ayudar a que ustedes postulen un proyecto al gobierno regional y que se ganen sus propias lucas. Y una vez que se ganen sus propias lucas, ustedes no van a necesitar venir a tocarme la puerta a mí como diputado para decirme que necesitan poleras y balones de fútbol. Pero vengan a tocarme la puerta para invitarme a la inauguración, sí, de sus escuelas de fútbol. Y feliz, encantado, los voy a apoyar. Esa es una lógica rara, y me miraban con cara, pero ¿por qué me dice eso? Si lo común es que los diputados vinieran como con un listado de supermercado de cosas que ofrecer. Pero yo creo que esa es la lógica equivocada. La lógica que la única respuesta es la que se da desde el centro, que la única respuesta se da es de la que pasa por la autoridad política. ¿Quiénes son? Bueno, no me quiero adelantar en todas las cuestiones, pero ¿quiénes son la verdadera cara de la descentralización? ¿Es el Ministerio de Salud en la oficina de la Alameda? ¿O es el consultorio? ¿O es la posta rural? Es esa la cara verdadera, es esa la cara del Estado, esa, la de la posta rural, la de la atención de urgencia en la mitad de la noche, la del SAMU, esa es. Y allí es entonces donde nosotros tenemos que poder enfocarnos, para que haya verdaderamente esa descentralización, verdaderamente esa innovación pública. Entonces, como decía, en la literatura hay 3 cosas que se tocan. La primera de ellas es la atracción de capital humano. Y, obviamente, el talento se atrae con el talento, se genera ese círculo virtuoso y a la vez lo que puede ocurrir es que si hay talento en algunas regiones, hay fuga de talento de otras y empiezan entre ellos a atraerse. Por tanto, la primera cosa que tenemos que tener en consideración es cómo atraemos ese capital humano a cada una de nuestras regiones y, por definición, es empoderando a esas regiones, creyendo en ellas en vez de no creyendo en ellas. En segundo lugar, fortaleciendo las redes y las interconexiones interregionales. O sea, no solamente hay que tener buen capital humano, sino que hayan interacciones entre esas personas. Y en tercer lugar, que haya una flexibilización administrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos tener muy buen capital humano, pueden estar muy bien coordinados entre ellos, súper interactuados entre ellos, pero si no tienen la flexibilidad para llevar a cabo todas esas cosas, todas esas buenas ideas, esas innovaciones, no sirve de nada. Queda solamente como un ejercicio teórico, como un ejercicio que suena bien, pero que no significa nada en la práctica. Entonces, en mi opinión, el rol de los servidores públicos es precisamente prestar el servicio a la ciudadanía, hacer carne la descentralización, son el rostro y corazón del Estado. Cuando las personas van a un servicio descentralizado, no les importa lo que pasa atrás, les importa lo que pasa adelante, les importa lo que para ellos es visible. Y existen las competencias reales en esas administraciones locales de hoy para hacerse cargo de lo que pasa allí. ¿Es realmente el alcalde quien puede incidir en cómo se atiende en el consultorio? ¿En cómo se atiende en cada una de las escuelas? ¿Es realmente el Consejo Regional el que puede decidir cuáles son las políticas de desarrollo de esa región? Yo creo que no. Y por eso es que, a pesar de que no creo que la única manera de administrar las escuelas municipales sea a través del modelo que hoy día tenemos, mi temor es que al final terminemos con municipios que no son más que simples cajas pagadoras de la luz, de regar las plantas y de barrer las calles. Cuando lo que debiese pasar es exactamente lo contrario, darles realmente facultades de gobierno. Mucha de la política social, sobre todo, que se hace desde la teoría, se hace desde el que está sentado en su oficina, especialmente en Santiago. Cuando la comunidad ya sabe perfectamente, tenía identificada cuáles eran las problemáticas y muy probablemente ya sabía cuáles eran las soluciones de esas problemáticas. Entonces se miran menos lo que pasa en el barrio, se miran menos lo que pasa en la junta de vecinos, cuando ellos ya sabían, y entonces se pierde tiempo. Y se repiten y se replican una y otra vez las mismas cosas, las mismas intervenciones sociales que le llaman. Cuando la competencia ya estaba allá, las personas con sus capacidades ya estaban ahí. Para que
podamos entregar esos mejores servicios y servidores, necesitamos que se hagan cargo en plenitud de sus responsabilidades y, por tanto, una estrategia, una estructura de empleo, condiciones laborales, incentivos apropiados que permitan desarrollar todo su potencial. Entonces, yo creo que obviamente tenemos muchos problemas. Quería enumerar algunos, no voy a tener mucho tiempo. Los 7 pecados capitales, en mi opinión, del empleo público en Chile. Primero de ellos, falta de continuidad en la función pública, especialmente en los gobiernos regionales. No tengo por qué explicarlo mucho acá, pero la carrera funcionaria como tal, obviamente, está estancada. No es ningún misterio, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Desde el año 2000 a la fecha, las contratas han pasado de 55.000 a 110.000. Se han duplicado. Mientras que la planta se mantiene estable, por las razones que todos ustedes conocen. Cerca del 57% del empleo público es a contrata. Entonces, esta es como la política no declarada de todos los gobiernos del año 90 a la fecha. La declinación progresiva de la planta y su reemplazo por un empleo con mayor discrecionalidad de la autoridad. Y esta modalidad rara es rara en el mundo, de hecho. Quien se parece a nosotros en eso es Perú, si bien es nuestro vecino, y es esta mezcla entre modelos de carrera y modelos de posiciones. Pero esta sobreflexibilización, lo que en mi opinión ocurre, es que termina con desvinculaciones que no son relacionadas al desempeño en posiciones que no tienen que ser de confianza política. Uno entiende que hay posiciones de confianza política. Y por supuesto que si cambia el gobierno, tiene que cambiar esa de confianza política. Pero hay otras que no son así. Y si hay un buen desempeño, ¿cuál es la justificación de que esa persona no pueda tener la continuidad? No hay mucha justificación. De hecho, atenta contra el propio servicio. Atenta contra el propio servicio público. La planta como está hoy, creo yo, no es la solución para el empleo público. Es muy rígida y afecta a la generación de mejor desempeño, sino que además atenta, creo, contra los propios funcionarios públicos. Existe la paradoja esta de la contrata, que es precario, como se dice, pero a la vez estable. El promedio, quienes están en contrata en el Estado, están por 10 años en el Estado, en promedio, que es más que el promedio de los contratos en el sector privado, de hecho. No considera, obviamente, como se decía acá, la indemnización por años de servicio, su continuidad depende de la voluntad de la autoridad de turno, es decir, es precario en esos otros aspectos, y que obviamente son negativos para los propios funcionarios. En mi opinión también, falta de mérito, sana competencia y colaboración. Más mérito, lo digo con respecto a los procesos de reclutamiento y selección. Mérito en la definición de programas de formación y desarrollo, en la asignación de remuneraciones y compensaciones, en las oportunidades de crecimiento y movilidad. Allí es donde tiene que valorarse mucho más el mérito. Balancear, que no es una cuestión fácil, en la experiencia con la capacidad de medir quién lo hace mejor y apoyar también, obviamente, a quienes necesitan más herramientas y recursos para que puedan sacar todo su potencial. Creo que a veces también hay una pérdida en el foco en la ciudadanía, que es el rol, además de este panel, servidores públicos para la descentralización. El rol del servidor público es obviamente la ciudadanía. Y a veces caemos mucho en una discusión que parece más de inmovilidad más que de estabilidad. Y no de los fines que tiene que tener la protección de ese empleo, que es obviamente en este caso, en mi opinión, en los ciudadanos. Creo que también hay algunos incentivos que dependen solo de la motivación intrínseca, como le llaman los psicólogos, de cada persona, pero sin un sistema que lo soporte. Hay falta de herramientas en la jefatura, falta de recursos financieros e innovación en muchas instituciones que generan estancamiento, monotonía, climas laborales equivocados. Esto, sumado a la inercia, obliga a que muchos servidores tengan que oírse o que ellos mismos tengan que empezar a empujar, pero no son bien recibidos. Es más bien una osificación. Creo que también hay una difusión de la responsabilidad individual. Los PMG y los convenios de desempeño colectivo, si bien cumplen un rol, porque obviamente hay una materia que es colectiva, a veces uno se da cuenta de que hay casi como un cumplir por el cumplir. Y eso es obviamente un error. Uno no quiere que eso ocurra. Y las evaluaciones que son individuales, rara vez permiten identificar cuáles son las competencias reales que yo puedo potenciar en cada una de esas personas. Entonces, ni las colectivas ni las individuales. Necesitamos, obviamente, mirarlas de otra manera. Y por último, de que estamos estancados en la práctica de desarrollo de personas del siglo pasado. Decían mitad en broma, mitad en serio, que don Diego Portales era de los buenos porque creía en la descentralización. Bueno, lo que pasa es que el Diego Portales es el otro, era otro momento. Entonces estaba bien de que fuera más centralizado, pero eso fue hace 200 años, pues. 100.
Lo que nosotros queremos hoy día es distinto. No podemos tener la misma planta en los últimos 40 años. Si Chile quiere mirar hacia el futuro, tenemos que tener una planta para los próximos 20 o 30 años. No como la que fue hace 20 o 30 años. Y creo que nos falta dar vuelta en esa mirada. Para ir terminando, hemos avanzado, no quiero ser injusto, hemos avanzado en algunas cosas, no muchas, pero creo que hemos avanzado. Una de ellas es que la propia presidenta Bachelet en el año 2006, cuando establece este Código de Buenas Prácticas Laborales, hay unos parámetros base para proteger derechos fundamentales y promover climas laborales. Bien, creo que cuando se enfocó en el ciudadano, Chile Atiende creo que fue un gran servicio. El 2013 también hubo un instructivo presidencial para implementar, para que cada servicio público diseñara e implementara su propia política de desarrollo de personas. Pero tiene que funcionar eso. Hay que empujarlo para que realmente ello se cumpla. ¿Qué podemos hacer y cuáles son algunos desafíos? Algunos ya los he comentado, pero primero, para ir terminando, más mérito en el Estado. Asegurar que nadie se quede atrás por variables distintas a sus capacidades y su compromiso. Y esto requiere jefaturas comprometidas, capaces y responsables integralmente de este proceso de transformación. Revisar, como decía antes, la gestión de los resultados, la gestión por resultados para eliminar esto, cumplir por cumplir y que se optimice para que haya un profundo sentido. Promover la continuidad de la función pública y la profesionalización de las funciones técnicas, separando la influencia política de la designación de posiciones que no requieren exclusiva confianza. Y lo digo derechamente siendo parte de un partido político, de un ente político. Creo que eso sería bueno para los funcionarios. Meritocracia también en los gobiernos locales. Quizás uno puede, con todos los cambios que haya que hacer al sistema de alta dirección pública, incorporar lo que queremos incorporar, profesionales idóneos para los cargos sin necesidad de que ellos tengan un padrino político. Termino, me quedan solo 2 puntos. 3. Repensar la estructura de empleo público, compatibilizando esta flexibilidad de la administración, como decía, con mérito y obviamente reconociendo, no solamente mirando lo que hacen afuera, sino que reconociendo nuestras variables culturales, políticas e históricas. Mayor libertad a los municipios para que ellos puedan modificar sus plantas y remuneraciones, pero fundadas en criterios técnicos, basadas en la necesidad de la ciudadanía y evitando, por supuesto, la utilización política de esos recursos. Y por último, que es una cuestión que no tengo ninguna solución, cómo descentralizar manteniendo un espíritu unitario nacional. Eso no es una cuestión fácil. No lo ha sido nunca para ningún Estado. Y de hecho uno ve Europa y uno ve algunas otras situaciones en las que esto mismo es lo que se ha tensado la situación. Descentralizar manteniendo el espíritu de unidad nacional. Creo que cualquiera de estas medidas que tomemos implicará cambios culturales y por tanto tienen que ser de manera acordada. No pueden ser solamente impuestas, basadas en la evidencia, pero conversadas, pero diseñadas en su proceso y, como decía, no solamente teniendo la solución escrita desde antes, sino que una solución que es hecha en conjunto, hecha en comunidad. Muchas gracias.